Bueno, buenas noches con todos. Gracias por venir a esta conferencia sobre Unión de Hecho, enfocado en sus requisitos y alcances, elaborado por la Vox Asesoría Académica y el Instituto Latinoamericano de Gobernanza y Cumplimiento, ILAG, con el auspicio de Justina. Y el día de hoy tenemos la ponencia de Anthony Russo, colaborador en LP Pasión por el Derecho, y Juris P. Derecho en Clic, redactor en la Asociación de Derecho en Línea y miembro activo del Parlamento Universitario en el año 2025 y 2026. Además de eso, les recuerdo que si bien este evento es gratuito, por un costo adicional de 24 soles pueden llevarse el certificado validado tanto por Lowbox como ILAG. Y por último, recordarles que después de la ponencia hay una ronda de preguntas y respuestas para los que tengan dudas, por lo que encarecidamente les pido que tengan sus micrófonos apagados hasta el final, donde el que tenga duda primero levante la mano y después prende el micrófono en orden. Y bueno, sin nada más que decir, les dejo con la ponencia de Anthony Russo. Claro que sí. Muchísimas gracias, primero que nada, a todas las personas que se encuentran conectadas con nosotros el día de hoy. Abordaré algunas nociones generales de la institución de Unión de Hecho. Me habría encantado poder proyectar con un poquito más de rigor lo que es el ámbito académico de la institución jurídica, pero lamentablemente por cuestiones de tiempo voy a tener que enfocarme en lo que es el ámbito jurisprudencial, o si se le quiere llamar de esta forma, ¿no? Porque analizaremos ciertamente algunas resoluciones del Tribunal Registral y cómo su aplicación se ha venido dando a lo largo del tiempo. En unos instantes compartiré pantalla con ustedes para que puedan ver las diapositivas, pero primero que nada quisiera precisar que el tema de la unión de hecho no es algo nuevo, no es algo que se haya innovado con el código, con la Constitución del año 1993. Precisamente, esta viene siendo reconocida desde la Constitución del año 79. Entonces, uno de los fundamentos de la institución de unión de hecho es la lamentable informalidad en la que nuestro país se encuentra. Un gran porcentaje, sin caer en la falacia de los números aquellos, un gran porcentaje de nuestra sociedad convive simplemente. No tiene la necesidad o cree no encontrarse en la necesidad de formalizar el vínculo que tiene a través de un matrimonio. Y es por ello, dada la costumbre, si se le quiere llamar así, que se creó esta institución con el transcurso de los tiempos y también para darles mayor seguridad jurídica a las personas que se encuentran conviviendo. Como bien les decía, en unos instantes compartiré pantalla con ustedes. Por favor, permítanme unos segundos. Voy a copiar esto aquí. De igual manera, quisiera que me precisen por el chat, por favor, si es que se me logra escuchar bien o si es que hay algún inconveniente. Si tienen algún problema con mi audio, les agradecería bastante que me lo digan para de esta manera poder solucionar inconvenientes con el micrófono. A ver, a ver. Excelente. Listo, listo. Ahora sí, creo que sí. Ok. Compartiré con ustedes lo que son las diapositivas de esta pequeña sesión. Y, a ver, aquí lo tengo. Listo. El tópico que abordaremos el día de hoy es el de la unión de hecho. Como bien hice una pequeña apertura al inicio, lo veremos desde una visión ciertamente jurisprudencial desde los precedentes administrativos que han sido emitidos por el Tribunal Registral. Pero primero debemos caer en la definición de unión de hecho. Bien hemos dicho que esta institución viene dándose desde el año 1979 y obviamente que tiene sus antecedentes en lo que es la cultura peruana, o bueno, cultura inca, si se le quiere llamar así, en la figura del Servinacuy, y tiene como objetivo actual darle una situación de seguridad jurídica a las convivencias que son voluntarias, estables y continuas entre dos personas que no tengan ningún impedimento matrimonial, pero que hacen una vida común, como si se tratase de cónyuges. En este sentido, si nosotros nos encontramos en una relación de amigos, si nosotros nos encontramos en una relación laboral en la cual convivo con la otra persona, obviamente no puedo hacer valer esta unión de hecho, porque el deber ser, el espíritu de la norma, en razón del artículo 5 de la Constitución y de lo dispuesto por el artículo 326 de lo que es nuestro Código Civil, es darle seguridad a esta figura que quiere parecerse a lo que es una familia. Y cuando digo quiere parecerse a lo que es una familia, nos vamos a encontrar más adelante con una ley que respalde esta postura. Ahora, la definición propiamente se encuentra dada en el artículo 326 y aquí se presentan tanto las características de la unión de hecho como cuál es la manera correcta
de quebrar una unión de hecho. Ya bien hemos dicho que tenemos el criterio de que es voluntaria, se mantiene exclusivamente entre un varón y una mujer, aunque más adelante veremos que no es todo esto, no es esto del todo cierto, porque hay resoluciones que reconocen uniones de hechos, bueno, más que uniones de hechos, reconocen derechos patrimoniales de parejas que no han concebido su unión de hecho en el Perú. Más adelante voy a poder explicar con un poquito mayor de rigor la idea, pero quedémonos con que el hecho de que un varón y una mujer tengan una unión de hecho no es una regla, por así decirlo, excluyente, ¿no? Dado más que nada la práctica de los precedentes administrativos, libres de impedimento matrimonial para alcanzar fines y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio. Por ello mencionábamos que uno de los objetivos era que se asemeje a la institución matrimonial en razón de la lamentable situación también que se tiene en lo que es la cultura legal para poder darle respaldo a las familias. Origina una sociedad de bienes que se encuentra sujeta a la sociedad de gananciales en cuanto le fuera aplicable, siempre que dicha unión haya durado como mínimo 2 años. También respecto a este segundo punto, nos vamos a encontrar con que si bien la norma dice de que se debe encontrar en un supuesto de sociedad de gananciales, tenemos precedentes del Tribunal Registral que nos mencionan de que no es del todo así, que nos mencionan que también pueden darse los supuestos en los que una unión de hecho puede realizar el cambio del régimen de sociedad de gananciales a uno de separación de patrimonios. Y ustedes me dirán, Anthony, pero si el objetivo de una unión de hecho es darle seguridad al patrimonio que tienen las personas, ¿por qué le van a quitar el elemento, por así decirlo, más importante en vida, que es la sociedad de gananciales? ¿Qué es lo que respalda el patrimonio de las personas que se encuentran en vida realizando actos jurídicos o en su defecto buscando que no les embarguen por alguna actividad inusual que se realice por parte de una de las parejas? Bueno, esto es por el tema de derechos sucesorios y también por la figura de indemnización, entre comillas, que se puede aplicar para los supuestos en los que uno de los miembros de la unión de hecho termine ocasionando la ruptura del vínculo. Ahora, también nos presenta el criterio de la posesión constante de Estado a partir de la fecha aproximada, que se puede probar con medios probatorios que sean admitidos por nuestra ley procesal. Aquí específicamente nos encontramos con lo que dispone el artículo 196 del Código Procesal Civil, dígase la carga de la prueba, y es que lamentablemente muchas personas, de manera más que decirle informal, por así decirlo en un sentido muy general, tienen relaciones con otras, producto de ellas obviamente nacen hijos, y sus hijos tienen un derecho sucesorio, pero las progenitoras, hipotético, Anthony y María son una pareja de enamorados, comparten durante muchísimos años una hermosa vida convivencial, sin embargo, nunca se casan. Producto de esta vida convivencial y de que el hecho de que, bueno, comparten lecho, ¿no? Tienen 2 hijos. Un día, Anthony y María, que han concebido un muy buen patrimonio, sufren un accidente, lamentablemente Anthony pierde la vida y aquí las únicas personas que pueden acceder a lo que es el beneficio del derecho sucesorio son los que tienen un vínculo legal. Y precisamente por ello, si María no ha realizado lo que es un reconocimiento de unión de hecho en vida, si María no se encuentra casada con Anthony, los que tienen el derecho directo, en razón del artículo 816 de nuestro Código Civil que contempla los órdenes sucesorios, a heredar son los hijos de Anthony. Incluso también tenemos sentencias de casación que han llegado hasta la Corte Suprema por este tipo de conflictos familiares, donde mujeres han tenido relaciones con hombres, no se han casado, no le han dado validez a lo que es su unión de hecho, y a consecuencia de eso, al momento del fenecimiento, no han tenido una manera, por así decirlo, correcta de respaldar su demanda. Bien recordemos que para irnos a la vía procesal del reconocimiento de la unión de hecho, debemos cumplir con los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil, pero sobre todo con el tan aclamado onus probandi o carga de la prueba, figura regulada en el artículo 196 del mismo código, que establece que toda pretensión que nosotros aleguemos, es decir, todo pedido que nosotros presentemos, no deben basarse meramente en hechos que nosotros manifestemos en una demanda. Deben tener
un respaldo probatorio. Y justamente por eso también cuando nos salimos de la vía civil y nos vamos a la vía penal, y cuando se habla de la argumentación jurídica, de los elementos propios de un buen litigio, es que todo lo que uno dice debe encontrarse probado. Y es justamente por eso que una de las siguientes diapositivas es la que habla respecto a la unión de hecho propia y a la unión de hecho impropia. Pero ya vamos a hablar de eso dentro de poco. Ahorita vamos a terminar esta diapositiva que nos presenta la unión de hecho en su artículo del 326 del Código Civil. Es importante que nosotros ingresemos primero la norma y después veamos la jurisprudencia o veamos los precedentes administrativos para emitir opinión, porque bien sabemos que la primera fuente del derecho siempre va a ser la ley, antes que la jurisprudencia o la costumbre. Y bien, hay algunos precedentes, entre comillas, y lo digo muy entre comillas, porque bien establecido el Código Procesal Civil, qué tipo de resoluciones pueden ser valoradas como precedentes y cuáles no, en qué supuestos un juez puede apartarse de una decisión en razón de haber sido invocada por una casación, es decir, en qué momentos un juez puede apartarse de un precedente y en cuál no, que nosotros ahorita estamos analizando el artículo 326 del Código Civil. Ahora, al igual que en el matrimonio, que se presenta que bien sabemos que debería ser para siempre, pero que lamentablemente no es así, la unión de hecho también contempla un supuesto de ruptura o de quiebre. Cuando hablamos del matrimonio, precisamente tenemos a lo dispuesto por el artículo 333, que contempla más de 10 causales, entre las cuales se encuentra el adulterio, la violencia física, entre otros, ¿no? Aquí tenemos un criterio un poquito más ambiguo, y ahora les voy a explicar por qué. La unión de hecho termina en primer supuesto por la muerte, segundo supuesto por la ausencia, tercer supuesto por el mutuo acuerdo, cuarto supuesto por una decisión unilateral, y será en este último caso en el cual el juez podrá conceder a elección del abandonado una cantidad de dinero por concepto de indemnización o una pensión de alimentos, además de los derechos que le correspondan de conformidad con el régimen de sociedades gananciales. Bien habíamos dicho en un inicio que cuando una persona concibe una unión de hecho con otra y sigue todas las formalidades de la ley, se encuentra en una unión de hecho que puede ser o bien propia o bien impropia. Como ha cumplido con los requisitos de ley, se catalogaría en la propia. Dentro de más adelante veremos también cuáles son los beneficios de tener una unión de hecho propia. Pero en razón de esto, si es que esta unión de hecho propia termina por quebrarse como consecuencia del actuar de una de las partes, esta unión de hecho tiene derecho a quebrarse. Porque cuando yo me encuentro en una sociedad de gananciales con otra persona, encuentro limitado mi actuar. Vayamos al hipotético de que yo, Anthony Rosas, me enamoro perdidamente de una dama, como consecuencia de ese amor y como consecuencia de que hemos litigado juntos, decidimos no casarnos, porque hemos visto muchos casos de divorcio, hemos visto muchos litigios, muchos conflictos muy extensos y decidimos, en razón de que estamos conviviendo, darle seguridad a nuestro patrimonio a través no de una copropiedad, sino de una unión de hecho. El proceso idóneo, obviamente, es una declaración de unión de hecho que puede darse por dos vías. La primera, la judicial, y la segunda, que puede ser la notarial. Hemos decidido realizar lo que es la declaración de nuestra unión de hecho. Realizamos esta declaración y posterior a ello, primer supuesto, Anthony Rosas no se muere. Segundo supuesto, Anthony Rosas no se ausenta. Tercer supuesto, Anthony y María no llegan al acuerdo de separarse, porque resulta que don Anthony falló en la relación y terminó cometiendo el tan aclamado 333, inciso 1 del Código Civil. Cometió la conducta del adulterio. En este supuesto, María obviamente no va a estar con un hombre que es infiel. Entonces, al buscar a través de su decisión unilateral el quiebre de esta unión de hecho por mi culpa, María puede solicitar una cantidad de dinero por concepto de indemnización o una pensión de alimentos, una figura muy similar a la que se da respecto a lo que es
la causal de separación de cuerpos del Código Civil 333. Pero lamentablemente, ese es un criterio presentado por doctrina, por la doctrina. El Código Civil comentado del doctor, no me acuerdo ahorita el nombre, pero la dificultad radica en que al momento de que tú intentes quebrar esta unión de hecho, el juez te lo admita. Porque bien sabemos que el concepto de adulterio es demasiado extenso. No basta con una vaguedad, no basta con una simple infidelidad, entre comillas, como lo puede ser un beso. Debería demostrarse a través del reconocimiento de un hijo extramatrimonial, o incluso, como sucede, y he encontrado una casación muy curiosa respecto a ello, de la declaración del propio cónyuge causante. La figura de la prueba asimilada es la que se da cuando una persona forma parte de un proceso civil y durante el transcurso del proceso realiza un acto procesal. En este acto procesal acepta la responsabilidad de un hecho. Pasamos a siguientes etapas, podemos recurrir a una casación, a una apelación, podemos recurrir a una casación, y aquel hecho que se dio en aquel lejano acto procesal del pasado es invocado para poder dar respaldo a una pretensión o pedido. Una mujer tenía su esposo y resulta que este esposo estaba haciendo una demanda, si no me equivoco, de negación de paternidad. La mujer rechazaba varios de los argumentos del caballero en muchos extremos. No obstante, y esto, si no me equivoco, fue en la contestación de la demanda, esta dama presentó que si bien había consumado el acto carnal con otra persona, el hijo por el cual se estaba realizando esta demanda de negación de paternidad, le pertenecía al demandante. El demandante decía que este hijo no era suyo. La mujer decía, sí es tuyo, sí he intimado con otra persona, pero este hijo es tuyo. Entonces, pasaron las etapas procesales y se llevó al punto en el que se hizo una prueba de ADN. Y esta prueba de ADN aclaraba que el hijo biológicamente sí era del demandante. Entonces, uno no puede negar el hecho de que yo como demandante esté presentando que no es mi hijo y una prueba de ADN diga que sí. Bajo la figura de la prueba asimilada, se terminó fallando a favor del demandante, porque la propia demandada aceptó el hecho de que había cometido la infidelidad, elemento que es suficiente para recurrir a una demanda de divorcio por causal. Puede ser que por el principio del interés superior del niño, obviamente el padre no se vaya a eximir de su responsabilidad, pero ello no enerva el hecho de que la mujer terminó muriendo, entre comillas, ¿no? Por sus propias palabras. Entonces, cuando hablamos de esto, de este último punto, de lo que dispone el 326, respecto a la unión de hecho, sí nos podemos encontrar con un concepto de indemnización o una pensión de alimentos. Y también quisiera hacer mención en ello, en lo que se dispone con el tema de los matrimonios, porque resulta que cuando una persona se casa con otra, se generan obligaciones y derechos. Una obligación de asistir, una obligación de fidelidad, una obligación de hacer vida en común, obligaciones ciertamente. Ahora, cuando una persona no cumple con estas obligaciones y ocasiona la ruptura del vínculo matrimonial, ya lo hemos dicho hace unos instantes, nos encontramos con un cónyuge causante y un cónyuge perjudicado. El cónyuge perjudicado puede solicitar dos cosas. Además del divorcio, puede solicitar que se le adjudique a su persona lo que son los bienes de la sociedad de gananciales, independientemente de una indemnización. También contamos con jurisprudencia que respalda en este punto. Si no me equivoco, presenté un informe hace un par de días de ese temita. Porque sí, el hecho de ser infiel a tu pareja no solamente deviene en la culminación del vínculo,
sino también repercute en el hecho de que puedas perder primero las sociedades gananciales y segundo, que te puedas encontrar en la obligación de indemnizar por los daños que le ocasionaste a tu pareja. Esto se ve más que nada en lo que es el quiebre del proyecto de vida. Oye, Anthony, ¿cómo que proyecto de vida? Esa no era la tesis de Cesareo hace muchísimos años que dio razón al título, al libro número 1 del Código Civil, que lamentablemente no se puede cuantificar cuando hablamos de responsabilidad civil extracontractual. ¿Acaso no estamos hablando de esa institución? Me podrá decir alguno. Y yo le diré que cuando una pareja de esposos lleva muchísimos, pero muchísimos años compartiendo una vida juntos, tienen planes juntos, tienen metas juntos, y Dios no quiera que después de acá 30, 40 años, uno de estas parejas termine sacando los pies del plato y termine consumando la infidelidad con un tercero o una tercera ajena, se quiebre lo que es este ideal o proyecto de vida. Y es ese el razonamiento que utilizó la Corte Suprema en el pronunciamiento que les comentaba, en el cual se terminó adjudicando el porcentaje de los bienes de las sociedades gananciales que le correspondían al cónyuge causante, al cónyuge víctima, independientemente de una indemnización. Así que sí, estos hechos también deberían darse bajo ese mismo tenor de la unión de hecho. Ahora, tratándose de una unión de hecho que no reúna las condiciones señaladas en el 326, el interesado tiene expedita en su caso la acción de enriquecimiento ilícito. Las uniones de hechos que reúnan las condiciones señaladas producen respecto a sus miembros derechos y deberes sucesorios similares a los del matrimonio, por lo que las disposiciones contenidas en el 725 al 825 del Código Civil se aplican íntegramente, sobrevinientemente también de la unión cuando los términos en que se aplicarían al cónyuge. Ahora, respecto a este último párrafo, tenemos que hacer una precisión importante. Y esto lo comentó el doctor Juan Carlos del Águila en la presentación de la Constitución de LP por allá el año 2025. Bien sabemos, por conocimientos básicos del derecho, que las normas surten efecto desde su publicación hacia adelante. Cuando una norma, en materia civil al menos, se emite a día de hoy, no puede surtir efectos retroactivamente. Es decir, que no puede surtir efectos para hechos que ocurrieron hace 5, 6, 7 meses. Porque en ese caso operaría la ultraactividad. Hechos del pasado que siguen manteniendo vigencia jurídica como consecuencia de los derechos adquiridos. Entonces, ¿qué pasa, Anthony, en este caso? Resulta que en el pasado, las uniones de hecho, por ahí en el año 2011, 2010, si no me equivoco, no otorgaban un derecho sucesorio al conviviente. O sea, yo, Anthony, a día de hoy, convivo con María, pasan 5, 6, 7 meses, unión de hecho propia con su debido reconocimiento, continuamos con este tiempo, superamos los 2 años, nos vamos para los 5 años, y Anthony fenece. Después de este hecho, María, como ella y yo hemos sido diligentes, y si bien no nos hemos casado, pero hemos adquirido lo que es el respaldo legal a través del reconocimiento de unión de hecho, puede reclamar mis derechos sucesorios, pero en el pasado no era así. Y ocurre la duda de qué sucede cuando una persona fenece antes de que se emita la norma que indica que los convivientes de unión de hecho pueden reclamar derechos sucesorios. Es precisamente de eso de lo que se habló en una lejana casación, la casación 6-2019. A raíz de la ley 30.007 publicada en el año 2013, es que se les otorga este derecho a los convivientes que toman la diligencia. Ahora, una pareja que tenía a uno de los miembros como un varón que feneció en el año 2002, desembocó una suerte de situación que llegó hasta la Corte Suprema.
Pues resulta que lo que la mujer solicitaba era que se le otorguen derechos sucesorios a su persona. La conviviente decía, obviamente, el caballero murió en el 2002, por el año 2013 se estaba realizando lo que era la sucesión, y ella decía que como se había publicado la ley que le otorga derechos sucesorios a los convivientes que habían sido diligentes en el reconocimiento, a ella le correspondería también lo que era el porcentaje de la masa sucesoria. No obstante, la Corte Suprema, bajo el tenor que les comenté hace un rato, es decir, que las normas no son retroactivas, excepción obviamente de la materia penal y de la materia administrativa sancionadora, no se podría otorgar un derecho que no estaba vigente a la fecha de acontecidos los hechos. Entonces sí, hasta este punto nos vamos encontrando con ciertos criterios curiosos que han tenido que ser aclarados por diferentes entidades. Primer punto, el hecho de que un varón y una mujer hayan tenido una unión de hecho en el extranjero y que se les haya reconocido aquí en Perú, porque no hacerlo vulneraría sus derechos constitucionales, y además de que ya cuentan con patrimonio, ese es un primer punto que contradice lo dispuesto por el 326. El siguiente punto es el hecho de la sociedad de gananciales, que bien hemos visto por resoluciones del Tribunal Registral, que se quiebra, ¿no? Porque uno puede estar en una unión de hecho y puede realizar lo que es el cambio de sociedad de gananciales a separación de patrimonios, teniendo la unión de hecho no para resguardar un patrimonio en vida propiamente, sino para uno posterior al fenecimiento y otorgar derechos sucesorios a tu conviviente. Eso también es de cierta manera positivo, porque el conviviente, al igual que como sucede con los esposos, tiene mayor libertad para celebrar actos jurídicos. Bien sabemos que hay dos tipos de patrimonios, los patrimonios propios y los patrimonios comunes o sociales, los bienes propios y bienes de la sociedad, mejor dicho. Los bienes propios son los que se adquieren antes de la consumación del patrimonio, en el caso de la unión de hecho, antes de que se realice el reconocimiento, y los bienes comunes o bienes de la sociedad son aquellos que se adquieren posteriormente a la consumación del matrimonio o en su defecto para este caso, de la declaración de la unión de hecho. Ahora, cuando hablamos propiamente de los derechos que nos otorga la unión de hecho, nos vamos a encontrar con las instituciones que tenemos por aquí. El artículo número 5 de la Constitución nos establece que se da lugar a una comunidad de bienes sujetas a la sociedad de gananciales, que bien hemos dicho que por un fallo del Tribunal Registral puede ser variado. Ahora sí. El 326 también establece los criterios que ya comentamos y un requisito que obviamente es fundamental es el de los 2 años continuos, que no haya un impedimento matrimonial, que no haya un entorno de coacción que sea realizado por un hombre por una mujer, obviamente que no haya ninguna relación laboral, que sea el motivo por el cual se está dando esta convivencia. La convivencia debe ser voluntaria y debe ser con una intención de consumar una pareja, es que se genera la unión de hecho. Se reconocen los derechos sucesorios en razón de la ley 30.007 que se dio en el año 2012. La ley en cuestión, 30.907, establece la equivalencia de una unión de hecho con el matrimonio para acceder a la pensión de sobrevivencia. Y la 30.907 nos habla también sobre lo que son los derechos pensionarios cuando se encuentran debidamente inscritas las uniones de hecho ante SUNAR, es decir, ante registros públicos. Y es aquí donde viene el segundo punto, que es el respectivo a la unión de hecho propia e impropia. Cuando hablamos de una unión de hecho propia, obviamente nos encontramos con el supuesto de la debida diligencia. Yo, Anthony Rosas y María nos hemos enamorado, hemos decidido consumar una vida juntos y como consecuencia de ello nos hemos unido voluntariamente, no tenemos ningún impedimento matrimonial y queremos asegurar nuestro patrimonio. Ya hemos convivido por más de 2 años, tenemos constancias que acreditan que hemos estado viviendo en el mismo domicilio, incluso podemos presentar declaraciones de testigos con los cuales acreditamos que nosotros estamos haciendo una vida común como si se tratase de una pareja matrimonial,
y queremos darle respaldo a nuestra unión de hecho. Este supuesto es el de la unión de hecho propia, distinto a lo desarrollado en la unión de hecho impropia. Cuando uno de los convivientes tiene una pareja matrimonial, es menor de 18 años, no cumple, es decir, con lo dispuesto por el artículo 326 del Código Civil, no puede adquirir el derecho de una unión de hecho propia. Es decir, que no puede inscribir su derecho y darle seguridad jurídica al vínculo que tiene. Si no me equivoco, fue hasta el año 2023 donde se permitía que los menores de 18 años, dígase adolescentes, porque los niños siempre lo han tenido impedido, puedan casarse. A consecuencia de una modificación en el Código Civil, es que esta institución se eliminó, ¿no? Entonces, si yo tenía menos de 18, tenía entre 17, 16, y quería casarme, podía hacerlo. Por ende, haciendo un silogismo jurídico, también pude haber tenido derecho a realizar lo que era unión de hecho. Surgiría ese interrogante, ¿no? Un interrogante que ya no es necesario zanjarla porque ese derecho de los menores de edad, sin ánimo de denigrar a nadie, porque bien sabemos que ese término puede sonar despectivo para los adolescentes, no tienen este derecho para adquirir matrimonios. Ahora, el siguiente punto es el del reconocimiento de la unión de hecho. El reconocimiento de la unión de hecho puede ser de dos tipos. Puede ser del tipo notarial o del tipo judicial, al igual que sucede con las sucesiones intestadas. El reconocimiento notarial, obviamente, se presenta cuando ambos convivientes cumplen con todos los requisitos del 326 y tienen la intención de realizar lo que es la solicitud de reconocimiento. En ambos casos, lo recomendable es que se cumplan con los requisitos del artículo 424 y 425 del Código Civil. Porque si bien puede aparentar que el reconocimiento notarial o judicial de la unión de hecho puede aparentar ser un proceso no contencioso, es decir, un proceso de solicitud, hay veces en las que no es así. Hay veces en las que yo, por ejemplo, tengo mi pareja, que es mi enamorada, hemos vivido durante varios años, pero yo sé que más tarde le voy a fallar, yo sé que voy a cometer errores, yo sé que voy a pecar, y como consecuencia de ello, yo no quisiera que mi pareja, quien ya reconoció la unión de hecho que tenemos, me busque a mí para ocasionarme un perjuicio patrimonial, para que, primero, se quede con una indemnización, y segundo, busque, de alguna manera, adjudicarse lo que son los bienes de la sociedad de gananciales. Justamente un poco de ello habla la casación 3491-2019 Lambayeque. Pero antes de llegar allí, tenemos estos dos puntos, ¿no? Ambos se pueden tramitar en vía notarial o en vía judicial. La vía notarial tiene un respaldo de ley ciertamente distinto, pero siempre se cumple con el 424 y 425, por lo que el artículo 196, dígase, la carga de la prueba es fundamental para presentar este tipo de solicitudes. Ahora, la casuística propia de la casación 3491-2019 presenta el hecho de Clara y Andrés. Resulta que Clara alegaba que había mantenido una relación convivencial con Andrés desde los años 2006 hasta el año 2015. Ahora, en una primera instancia, se había fallado a favor de Clara. Sin embargo, una sala determinó que la convivencia inició recién en octubre de 2006 y el bien que se había adquirido, es decir, en el año 2005, si mal no me equivoco, no le correspondería a Clara en caso de una ruptura de unión de hecho. Este caso es muy interesante porque trata sobre una declaración de unión de hecho, lo que a todas luces debería aparentar ser algo no contencioso, porque bien sabemos que la unión de hecho, si bien debe ser voluntaria, mantenida por el varón y una mujer, también puede ser negado por uno de ellos, sobre todo más que nada para resguardar lo que son bienes patrimoniales. Es por eso
Es por ese tipo de situaciones de los bienes patrimoniales que también se ha dado inicio a varios procesos que han llegado hasta la Corte Suprema, también han llegado estos mismos hasta ser parte de plenos casatorios. Tenemos un pleno casatorio que habla sobre el hecho de la publicidad registral que se dio porque no había, una persona no se encontraba inscrita como casada en registros públicos, figuraba como soltero, realizó determinados actos que posteriormente terminaron perjudicando a terceros, y esto es así. Es por eso que para que figure la unión de hecho propia, se establece que una persona no debe encontrarse casado. Ahora, al igual que como sucede en los matrimonios, nosotros nos podemos encontrar con la interrogante de qué sucede si yo, Anthony, el día de hoy me encuentro casado con María, pero lamentablemente nuestra relación se quiebra. Ya no convivimos, hemos tenido una separación de hecho, más no de derecho, no compartimos lecho, y yo quiero rehacer mi vida. Si es que yo ya no tengo una relación con María, pero me retiro de mi casa aún figurando como casado en registros, e inicio una relación con Carla, quien obviamente es una mujer soltera, hago mi vida con ella, adquiero bienes con ella, en el momento en el que yo fenezca, como bien dijimos, bajo la fórmula de la unión de hecho propia y la unión de hecho impropia, Carla no va a poder recibir herencia de alguno de mis bienes. Sin embargo, María legalmente sí tiene derecho a hacerlo, porque María sí ha tomado la debida diligencia jurídica para poder mantenerse en la calidad de cónyuge. Incluso el doctor Juan Carlos, que les comentaba bastante porque es quien más explora estos temas en materia civil y sucesoria, establece que no es para nada recomendable iniciar una relación con otra persona cuando uno se encuentra casado. Bien sabemos que se puede presentar una demanda de divorcio causal alegando que la persona que se retiró del hogar, además de retirarse del hogar, estaba cometiendo lo que era el acto de infidelidad. Divorcio causal es igual a pedido de indemnización y a pedido de que se quede sin un porcentaje de la sociedad de gananciales. Entonces, tenemos estos dos elementos, ¿no? Y sí, al igual que es como sucede en el derecho ordinario, dígase, de los matrimonios, cuando hablamos de una unión de hecho, nos vamos a encontrar con derechos sucesorios. Y el derecho sucesorio bien sabemos que se maneja por temas de estirpe, ¿no? Por lo que en el hipotético de que yo, Anthony Rosas, me encuentro casado con María, dispénsenme, me encuentro en una unión de hecho propia con María y tengo 3 hijos, y yo obviamente he consumado un gran patrimonio como consecuencia de la loable labor laboral que he realizado por el transcurso de mi larga vida. En el momento en el que yo fenezca, va a suceder como sucede en los matrimonios. Primero, se va a hacer la liquidación de la sociedad de gananciales, se va a realizar lo que es el inventario correspondiente, se van a otorgar los bienes y posteriormente se va a realizar, una vez ya se haya quebrado la sociedad de gananciales, la sucesión de mis bienes que quedarían como propios. Entonces, haciendo un pequeño regreso a las primeras diapositivas, tenemos que la unión de hecho es aquella unión o situación jurídica que se da en razón de lo dispuesto por el artículo 5 de la Constitución y 326 del Código Civil, que se manifiesta cuando una persona tiene una convivencia voluntaria, estable y continua con otra del sexo opuesto sin haber celebrado un matrimonio. Bien hemos dicho, estimados colegas, que esto se da con la intención de darle un mayor respaldo, una mayor seguridad jurídica a aquellas personas que deciden no casarse, propiamente por la incorrecta cultura legal que tenemos en nuestro país. Como bien dijimos, si bien hay pronunciamientos del Tribunal Constitucional e incluso de algunas cortes que van en contra de lo que dispone el artículo 326 del Código Civil, cuando nosotros nos encontremos en algún litigio o en algún proceso, lo más recomendable es ceñirnos a la norma y después ampararnos en la jurisprudencia. Por ello, es que propiamente es fundamental regirnos bajo principios como lo son el de legalidad,
el de irretroactividad, entre otros. Sobre todo el tema de la legalidad, porque, por ejemplo, con la ley 30.007 que se dio en el año 2012, si bien esa ley tenía carácter desde su publicación en adelante, hay quienes creen todavía que aquellas uniones de hecho que se dieron en antaño, es decir, en el año 2010, 2009, en las cuales fenecieron en aquel entonces, obviamente, porque si fenecieron tiempo después de la publicación de la ley, dígase 2 años después, 3 años después, no habría ningún conflicto, porque el derecho ya ha sido adquirido. Es algo así como lo que se establecía con el Código Civil de 1936 y 1984 respecto a la prescripción adquisitiva. Es muy importante conocer cuáles son los principios que respaldan la unión de hecho, así como cuáles son las instituciones que le dan lugar para hacer solicitudes y realizar lo que son algunos cambios en razón de las normas. Hemos hecho también mención a lo que son los tipos de unión de hecho, esclareciendo lo que son las uniones de hecho propias, uniones de hechos impropias, y también hemos analizado una pequeña casuística que habla sobre la casación 3491, en la cual se demuestra que no todo proceso de reconocimiento de unión de hecho es no contencioso, pues obviamente puede haber negativa por parte de la contraparte o, entre comillas, el conviviente al indicar que no ha vivido conmigo. Por ejemplo, la 3491, 2019 Lambayeque, la señorita establece que había mantenido una relación de pareja, mientras que el caballero indicaba que simplemente habían sido amigos. Ahí ustedes lo pueden revisar un poquito más con rigor. Y se desató un gran litigio que llegó hasta la Corte Suprema, donde esta última declaró como infundado el recurso de casación establecido por la parte demandante. Entonces, también tenemos una última casación, que es la 6/2019, en la cual una mujer pidió ser reconocida como heredera de su conviviente antes de la publicación de la ley 30.007, que fue en el año 2013, ¿no? Muchísimos años antes. En ese sentido, estimados colegas, por suerte el tiempo no ha sido nuestro verdugo el día de hoy y doy por culminada mi disertación. Me gustaría aprovechar estos minutos para que puedan hacerme algunas preguntas y poder responderlas con ustedes. Sí, chicos, con toda confianza, levanten la mano, prenden su micrófono. Doctor Adelante, Anthony, doctor. buenas noches. Justo sobre el tema, bueno, primero felicitarlo, muy preciso, muy puntual y sobre todo un tema de actualidad, ¿no? Que quisiera poner un caso personal, ¿no? A la mesa. Por ejemplo, en mi caso propio personal, sí, yo pienso lo que es seguir con lo que es la convivencia, sin perjuicio de ello, en un primer momento creo que son 3 años para recién formalizar ello, ¿no? ¿Es correcto, doctor? Son 2 años, 2 Dos años de años. convivencia. Ya. ¿Y qué recomendaría, no? Para yo, en caso a futuro tenga, pues mi descendencia tenga hijos, eh, para no desampararlos, ¿no? Porque lo que habló sobre el tema sucesorio me preocupó. Entonces, ¿cómo yo podría tener a mis hijos en un futuro, pues, debidamente acogidos por la ley? ¿Qué recomendaciones usted me daría? Gracias. Cuando una persona tiene un hijo, obligatoriamente tiene derechos para con ella. El caso que yo comenté fue uno de negación de paternidad que dio origen a un proceso de divorcio. 2 procesos distintos. El hombre quería negar el hecho de que tenga un hijo con su mujer, Anthony y María, pareja. Anthony decía que María había tenido un hijo y que ese hijo no era suyo. María le decía, yo he tenido relaciones con otro hombre, pero ese hijo es tuyo. Anthony dijo, no es así. Se hizo la prueba de ADN en el proceso de negación de paternidad y se demostró que el hijo era de Anthony. Pero María, como había soltado la lengua y había dicho que había tenido relaciones con otro hombre, dio como consecuencia que se utilice la figura de la prueba trasladada. Ahí sí me equivoqué. La prueba trasladada es una institución procesal que permite utilizar declaraciones de diferentes procesos para un proceso nuevo. En razón de lo que María comentó, se pudo iniciar un proceso de divorcio con el cual se le declaró a María como la cónyuge culpable y en razón de ello se declaró primero el divorcio y segundo, la pérdida de los bienes gananciales que le corresponden. Si lo que usted quiere hacer es otorgarle
un derecho de sociedad a sus hijos, un mayor beneficio, en todo caso, sería buscar que se le realice un patrimonio familiar, que es una figura distinta. Primero, si yo tengo, pero para cerrar el primer punto, ¿no? Si yo tengo mi conviviente y mi conviviente y yo tenemos una unión de hecho impropia, es decir, no hemos realizado ninguna inscripción en registros públicos, mis hijos van a tener el derecho de heredarme a mí y de heredarle a ella, porque ambos somos sus padres. La sucesión por estirpe quiere decir que en el momento en el que cada una de las personas muere, se inicia un proceso de sucesión independiente. Por ejemplo, María y yo tenemos 2 hijos. Yo me muero ahorita. Si María no está casada conmigo, si María no tiene una unión de hecho propia conmigo, María no puede heredar mis bienes, pero mis hijos sí. Ahora, después de que yo me muera y mis hijos me hereden, y después de que se muera María, mis hijos la van a heredar a ella. Situación distinta que yo tengo una unión de hecho propia en la cual primero me muero yo, María y mis hijos heredan. Después se muere María, mis hijos heredan los bienes de María, que parte serían mis propios bienes. A eso era lo que hacía mención. Pero el hecho de tener una unión de hecho propia o impropia no perjudica para nada el derecho de los hijos para con los padres. Espero haber absuelto su pregunta y si tiene alguna otra, quedo dispuesto a responderla. Doctor Anthony, sí, claro, muy, muy claro. Y sobre esa respuesta, la institución de patrimonio familiar tiene también relación con lo que es sociedad de gananciales en la unión de hecho. ¿Esa figura también corresponde a la unión de hecho o esa es solamente para el matrimonio? La figura del patrimonio familiar es una que se utiliza para defender bienes jurídicos que afectan más que nada el sostenimiento de la familia. Ahorita, a ver, al igual que como se presenta con las demandas de reconocimiento de unión de hecho, una persona puede realizar una demanda de solicitud de constitución de patrimonio familiar para que de esta forma un bien, es decir, un bien inmueble, eso sí, se convierta en inembargable. Por ejemplo, yo y María tenemos 2 hijos. Hemos realizado lo que es una unión de hecho propia. Nos encontramos con una unión de hecho. Y en razón de ello, nosotros queremos que nuestros hijos sí o sí se queden con nuestra casa. No queremos que ni por el banco, ni por la muerte, ni por nada, perdamos el hecho de que nuestros hijos se queden con la casa. Entonces, nosotros hacemos esta solicitud de unión, esta solicitud de inscripción de patrimonio familiar y de esta forma vamos a buscar obtener que este bien se constituya como uno que sea inembargable. Ahora, este bien deja de ser mío, deja de ser de mi esposa y se convierte en un bien de la familia. Esta figura se encuentra respaldada en el artículo 488, si no me equivoco, del Código Civil. Presenta ciertas características para su demanda y requerimiento. Las características generales para su aplicación son esas. Y se puede utilizar, obviamente, para realizar ciertos alquileres, entre comillas, siempre y cuando no exceda un porcentaje determinado, que si no me equivoco es el 15%. La figura de patrimonio familiar sirve para resguardar un patrimonio, un bien inmueble, y para que de esta manera no te lo embarguen, porque como bien dije, cuando una persona fenece se realiza la liquidación de la sociedad de gananciales y posteriormente el proceso de sucesión, los bienes que pueden ser casas, carros, terminan repartiéndose. Entonces, con esta figura evitamos ello. Qué interesante, ¿verdad, doctor? Sobre ello, como un resumen, supongamos, eh, mi pareja y yo solteros, ella, bueno, adquiere su departamento, por ejemplo, y yo por mi lado también mi casa. Pero cuando ambos decidimos eh, formalmente, ¿no? La unión de hecho y registrarla, ¿no? En SUNAR, por lo que me explicó, entiendo que ambos adquirimos las dos propiedades. ¿Es así correcto, doctor? Bajo esa figura, ¿no? De patrimonio familiar. No, el patrimonio familiar no opera automáticamente. El patrimonio familiar opera a través de una solicitud. Ahora, cuando una persona no se ha casado, cuando una persona no se ha casado,
cuenta con bienes propios. Todo lo que yo adquiero desde que tengo mi mayoría de edad hasta el momento en el que me case son mis bienes propios. Esos bienes no forman a ser parte de la sociedad conyugal, es decir, no vienen a ser parte del matrimonio. Cuando yo me caso, tengo la opción, ojo, de presentar una solicitud de separación de patrimonios. Es decir, yo solicito que por favor no formemos una sociedad de gananciales. O sea que los bienes que yo adquiera de acá para adelante son míos y los bienes que mi esposa adquiere de acá para adelante son de ella. Porque si yo no hago esa solicitud, los bienes van a formar parte de la sociedad. Ahora, el que tenga los bienes parte de la sociedad también tiene sus beneficios, porque así como sucede con el patrimonio familiar, usualmente estos bienes también son inembargables, a excepción de que ambos cónyuges hayamos realizado actos en favor de la sociedad con nuestro consentimiento mutuo. Ahora, también hay una sentencia de la Corte Suprema que establece que cuando uno de los cónyuges realiza actos unilateralmente, disponiendo, entre comillas, sobre los bienes de la sociedad conyugal, sin el consentimiento, es decir, sin la firma del otro, pero actos que vienen destinados a beneficiar a la sociedad también se toman como válidos. La regla general es que cuando uno realiza actos en respecto a los bienes de la sociedad, los debe hacer en conjunto de su cónyuge, porque este es un patrimonio conjunto, no es un patrimonio autónomo. Entonces, lo que comenta esa jurisprudencia es que si yo realizo actos sobre bienes de la sociedad sin el consentimiento de mi cónyuge, pero que al final le benefician a mi cónyuge, o sea, a la sociedad de gananciales, estos actos se toman como válidos. La figura de los bienes de la sociedad de gananciales se encuentra regulada en el artículo 302. Ahí se especifica punto por punto cuáles son esos bienes. Y respecto a los bienes propios, se encuentra, si no me equivoco, en el mismo libro. Aquí está. Bienes sociales 310 y bienes propios 300. Sí, 302, si no me equivoco. Muchas gracias, doctor. Felicitarlo nuevamente. Gracias. Ok. Sí, disculpe, yo también tendría una consulta, sí, Claro que sí. ya, ok. Quería consultarle a usted, bajo su opinión, bajo su experiencia y conocimiento, ¿qué errores suelen hacer fracasar una solicitud de reconocimiento de unión de hecho? La ausencia de probanza. Como bien dice el artículo 326, se pueden utilizar todos los medios de prueba que se encuentran previstos por nuestro Código Civil. Lo que más hace fracasar es el hecho de que, como muchas veces se hace con los escritos del derecho administrativo, 124, la LEPAJ, simplemente se presentan hechos, no se presentan documentos que corroboren que realmente ha existido una convivencia por más de 2 años con la apariencia de pareja. Ese es uno, simplemente se alegan hechos. Por eso es que cuando hablamos de lo que es el reconocimiento de unión de hecho en marco del ámbito notarial, se establecen requisitos que también son, por así decirlo, similares a los dispuestos por el 424 y 425 del Código Civil. Al menos en algunas resoluciones que yo he encontrado de primera instancia respecto al reconocimiento de unión de hecho, la problemática más drástica que he visto es que solamente se alegan hechos y no se da un respaldo probatorio en marco del 196 del Código Adjetivo. Es esa, doctor. Ya, ok, muchas gracias. Me Ah, parece que Jenny tenía sí, una pregunta. sí, creo que es una mano, sí. Sí, doctor, buenas noches. Tengo una consulta. Adelante, le escucho. Yo tengo una duda, así muy grande, ¿no? Yo quisiera demandar unión de hecho, pero mi duda viene en que, bueno, yo conviví prácticamente 5 años, desde el 2019 hasta el 2024, que fue la ruptura por violencia, psicológica y patrimonial, porque a mí me botó de la casa, ¿no? Claro que hay una denuncia y una constatación policial cuando él me cambió la llave de la puerta principal,
pero mi duda es que él dice que a mí no me pertenece nada de lo que hemos hablado verbalmente, ¿no? Él me dice que yo no tengo derecho a nada porque cuando él me llevó a vivir ese terreno, él ya lo había obtenido, él ya, con su primera pareja, pero su primera pareja, como era menor de edad, no la había inscrito a ella en el padrón de socios de la asociación, la cual a mí sí me escribió, a mí y a mi hijo nos escribió como su carga familiar. Entonces, pero él niega, él dice que yo no tengo derecho a nada porque ese terreno lo ha obtenido con su primera mujer. Y bueno, la verdad es que yo he invertido en ese terreno, invertido materiales, aparte pagué 500 soles a la asociación, tengo boleta, mi nombre. He apoyado bastante y no sé si a veces demandar unión de hecho, por lo que él alega con tanta firmeza que yo no tengo derecho a nada, que el terreno lo ha obtenido con su primera mujer, ¿no? Eso es mi duda tan grande que tengo. Claro que sí. Lo primero que le recomiendo es que vea muy bien en qué año se adquirió el bien. Por ejemplo, usted me comenta, empecé a convivir con él en el año 2019 y Sí. él adquirió el bien en el año 2018-2017 y la colocó usted como conviviente, como persona con la que está compartiendo en el año 2019. Tenemos dos fechas distintas aquí, 2018-2017. Si es que usted lograse realizar la declaración de unión de hecho, que es un proceso judicial en el cual se pagan tasas administrativas, en el cual muy probablemente va a requerir la firma de un abogado, es decir, va a invertir dinero, tiene que ver si es que vale la pena o no. Porque si él lo adquirió, este terreno, este bien, antes de iniciar la unión de hecho con usted, entonces podríamos catalogarlo como un bien propio, no como un bien de la sociedad. Ese es el primer punto. El segundo punto, imaginemos de que él adquirió el bien no con su anterior pareja, sino lo adquirió con usted. Es decir, en el año 2021 o 2019, cuando ustedes ya tenían una relación. Aquí, usted va a tener la necesidad de probar, con medios de prueba idóneos, de que usted y él habían tenido una relación de pareja durante ese tiempo. Y como bien le comenté, ¿no? Aquí tenemos una pequeña casación, por aquí lo tenemos. Marco de la casación 3491-2019 Lambayeque, cuando una persona termina una relación y después intenta hacer valer la declaración de la unión de hecho, en ese contexto, es muy difícil que una primera, segunda, incluso la Corte Suprema falle a su favor, porque el argumento principal de la Corte es, oye, tú tuviste tu momento cuando cumplieron los 2 años. ¿Por qué no lo hiciste en aquel entonces? ¿Por qué esperaste 5 años a que terminasen? ¿Qué me da mi certeza de lo que tú me estás diciendo? No es falso. Ese también es otro tema a quebrar, ¿no? Ese sería Claro. el... Disculpe, doctor, tengo algo más que agregar, Ujú. algo breve. Bueno, como yo cuando convivía con él cada cierto tiempo me votaba, él cada 8 meses y terminábamos al final regresando. Y entonces yo una vez le dije, pero tú siempre me votas, le digo que me afirma que no me vas a volver a votar, le dije. Y entonces una vez yo, fuimos a la notaría, él firmó una declaración de convivencia, donde ahí, firmamos notarialmente, o sea, en la notaría, él firma y yo también, donde ahí, afirmamos que hemos convivido 4 años y que tenemos un hijo en común. Ahí lo pongo el nombre de mi hijo y su edad de mi hijo también. No sé si eso también puede ser como una prueba, si ayudaría en algo. ¿El reconocimiento de convivencia se dio antes de que él adquiera el inmueble? No, eso ya fue después, eso fue en el 2021, el documento. Los bienes forman parte de la sociedad de gananciales después de que se realiza la unión de hecho. O sea, si él adquirió el bien antes del 2021, es un bien propio de él. Y eso no lo pueden cambiar. Si usted tiene un documento que declara que existió convivencia y él realizaba actos de violencia en su agravio, lo más recomendable es que acuda a la vía penal en marco de la ley 30.364, proceso de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar. Pero ese es el ámbito penal, para que busque medidas de protección en su defecto o si no una posible reparación, porque también es posible que se dé.
por una afectación psicológica sufrida. Pero en el ámbito civil, lamentablemente no veo viable el hecho de que actúe. Puede hacerlo, sí, pero no se lo recomiendo. Claro, va a ser difícil y desgastante, ¿no? Ya, Así es. muchas gracias, doctor, por sacarme de la duda. Ya, gracias. Quedo pendiente si hay alguna interrogante más. Bueno, creo que ya no hay duda por parte de ninguno de los presentes. Doctor, buenas noches. Quisiera hacer una pregunta. Claro que sí, le escucho. Si bien en la unión de hecho se tienen derechos equivalentes a las sociedades gananciales y también derechos sucesorios a partir del 2011, parece que dijo, em, ¿qué hay respecto a los derechos pensionarios para Claro, la conviviente? ¿Hay tam- alguna legislación o algo al respecto? claro que sí. La ley 30.907 establece que se reconoce el derecho pensionario a las parejas de unión de hecho que se encuentren debidamente inscritas. Lamentablemente, no pude pegar la resolución aquí, pero así como sucedió con el caso de la señorita que quería hacer valer el derecho sucesorio cuando todavía no estaba vigente la norma, pasó algo muy similar con el derecho pensionario. Así que si es que quiere hacer valer este derecho, lo recomendable es que se remita la norma, la fecha de publicación y en razón de los hechos acontecidos actúe, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo quiero hacer valer un derecho pensionario del año 2000 cuando la norma no estaba vigente, la corte o el juzgado de primera instancia le va a decir que la ley no es retroactiva. Pero sí, tienen derecho a pensión, artículo 1, si no me equivoco, es el que habla sobre la equivalencia, pero el que respalda en rigor es la ley 30.907. Ok, muchas gracias, doctor. Ok. Bueno, ahora sí creo que ya no hay duda por parte de ninguno de los presentes. Estimado, muchas gracias también por la ponencia del día de hoy. Excelente. Muchísimas gracias también a todos los colegas por habernos acompañado el día de hoy. Les agradezco por su tiempo y si tienen alguna otra interrogante, aquí les voy dejando mi número, pueden contactarme. Y si en algún otro punto que decir, también agradezco a Lowbox por la oportunidad para abordar sobre los temas, al menos un poquito incisivos en marco de la jurisprudencia y algunos precedentes en la unión de hecho. Sin algún otro punto que decir, yo me despido. Muchas gracias con todos. Muchas gracias. Doctor, su número, por favor, para toda comunicación.